Qué lindo Beso gesto. grande. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y justamente va a ser una Navidad muy compleja en realidad para muchísimos argentinos y argentinas que sufren muy fuertemente todo lo que tiene que ver con la fuertísima suba que se está registrando en alimentos, ¿no? Que como todo el mundo sabe, la suba de los precios de alimentos golpea fuertemente a los sectores populares que gastan gran parte de sus ingresos o todos sus ingresos en comprar alimentos, ¿no? La mera subsistencia diaria. En esa situación, según la última medición del INDEC, había en la Argentina casi 12 millones de personas, ¿no? Con una pobreza al 40%. Una pobreza que sabemos que golpea más todavía a los niños, ¿no? Pues son hogares, los chicos que viven en hogares pobres son todavía más que el porcentaje general de la población. Si vos frente a esta situación con los alimentos disparados, se estima que en la primera quincena de diciembre nada más los alimentos subieron un 22% promedio, porque hemos visto además subir la carne, algunos elementos más sensibles para el bolsillo que subieron mucho más todavía. Bueno, en este contexto, las organizaciones sociales se preparan para marchar en el día de mañana, el Polo Obrero y movimientos de izquierda, mañana día 20 de diciembre, que fue justamente un aniversario de las jornadas de las horas que precedieron a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, ya por el año 2001, con la represión que terminó con 36 muertos. Bueno, esa marcha que tradicionalmente se hace los 20 de diciembre, adquiere en este contexto un sentido distinto, sobre todo porque el gobierno nacional lo toma un poco y lo plantea así como un test, ¿no? Respecto de lo que va a pasar ahora en la calle y en este contexto. Lo primero que ocurrió fue que se publicó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que lo había anunciado la ministra de Seguridad, que no tiene jurisdicción sobre las calles de la Ciudad de Buenos Aires, pero se espera la adhesión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a este protocolo que pone a las fuerzas de seguridad federales a actuar frente a los cortes de calles. ¿Qué dice la ministra? No se puede marchar ni protestar si esto interrumpe de alguna manera el tránsito, sea como fuere. No es que tenés que dejar una vía libre, sino que no puede haber ningún tipo de interrupción del tránsito. En realidad convierte la protesta en la calle, ella dice que es un delito, por eso dijo que va a mandar una reforma al Congreso, porque actualmente toman un artículo del Código Penal que establece penas para quien interrumpa el transporte público. Cortar calles todavía es una contravención, pero en ausencia de la ley que pretenden mandar al Congreso, por ahora toman ese artículo del Código Penal y plantean, por un lado, que en caso de que haya cortes de calle, van a poner en marcha un operativo de las fuerzas de seguridad que va a identificar a quienes estén cometiendo ese delito, dijo la ministra. Lo que van a utilizar no fue muy precisa, dijo que iban a usar drones, que iban a tomar imágenes las fuerzas de seguridad, que iban a también tratar de identificar a las personas que marcharan y que después iba a hacer un cruce con una base de datos que tampoco identificó qué base de datos piensa utilizar, porque en principio el Ministerio de Seguridad no puede tener acceso a la base de datos de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, pero ayer conocimos a la ministra, una de las ministras más importantes de este gobierno, dada su cercanía y amistad con el presidente, pero también el rol clave que le asigna en un contexto como este, a Sandra Petovelo. Sandra Petovelo es la ministra de Desarrollo Humano, en Trabajo y Educación. Esos tres ministerios se fusionaron bajo el Ministerio de Capital Humano. Ayer la ministra de Capital Humano, en su rol de ministra de Capital Humano, lo primero que hizo fue hacer un anuncio grabado en el que lo que anuncia es que básicamente a quien corte la calle se le va a quitar el plan. Entonces, a quien mañana decida marchar y sea titular de alguno de los planes sociales, hay que ver cómo lo hacen, porque, digamos, cómo está la normativa. Dentro de los requisitos para tener planes sociales no figura la prohibición de protestar o que el hecho de cortar calles signifique que te quiten el plan. Pero bueno, esto es lo que lo anunciaron y lo anunció también a través de la aplicación Mi Argentina, hicieron una comunicación generalizada. Lo que dijo la ministra es que además va a terminar con la intermediación de los movimientos sociales en el plan más numeroso y significativo que existe hasta la fecha, que es el Potenciar Trabaja. El Potenciar Trabaja es el que pagaba
medio salario mínimo vital y móvil, que son unos 78.000 pesos hoy, a un universo de 1.200.000 personas. Ese plan se actualizaba a medida que se actualizaba el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué hizo el gobierno ese es el plan que tiene más gente y mayor presencia en los movimientos sociales? Para licuar el poder de los movimientos sociales y sobre todo terminar con ese plan, el gobierno hizo dos cosas. Por un lado dijo que congelaba ese plan, o sea que no va a aumentar el presupuesto de ese plan para el año que viene, con lo cual si la inflación va a ser superior al 100%, digamos, va a terminar siendo al fin y al cabo un tercio o menos en términos reales de poder adquisitivo ese plan. Y además le quitó, según el anuncio que hizo ayer la ministra, a las organizaciones sociales una tarea que tenían de intermediarias, que era certificar que la persona titular de ese plan social cumplía con la contraprestación, que podía ser una cooperativa, etcétera. Bajo el entendimiento de que en realidad eso era un poder extorsivo para obligar a las personas a ir a las marchas, la ministra dijo no van a tener que certificar más nada. Entonces, por un lado, le quita el rol de intermediarios a los movimientos sociales, pero digamos, quienes tienen ese plan igual se van a ver muy perjudicados porque se congela el valor de ese plan en la práctica, que era el que más pagaba de todos los planes sociales que pagaban medio salario mínimo vital y móvil. A cambio, lo que anunció la ministra es que sí iban a reforzar la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. La asignación universal por hijo va a pasar a ser desde enero 41.000 pesos. Con el tiempo, si es así, la van actualizando y no el potencial trabajo, va a quedar como principal, que no es un plan social tampoco. Ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. La asignación universal por hijo es la tienen prácticamente 2 millones, fundamentalmente de mujeres, de hijos menores de 18 años. De alguna manera u otra, todos los trabajadores y trabajadoras percibimos algún tipo de beneficio o ayuda del Estado cuando tenés hijos a cargo. Por ejemplo, los que pagan ganancias pueden deducir a sus hijos o tienen una plata que pueden deducir de ganancias. Los que tienen relación de dependencia perciben una asignación familiar y en el caso de los que son del sector informal o desempleados tienen la asignación universal por hijo. Bueno, la asignación universal sí se va a reforzar en esta etapa y un 50% también la tarjeta alimentar aumenta, que es una asignación por hijo, digamos, ¿no? Que aumenta a medida si tenés 1, 2 o 3 hijos para hijos menores de 14 años. En la práctica, y lo charlábamos el otro día con Dani Steingart, lo que significa es que el único universo que ve de alguna manera en este salto tan importante del valor de los alimentos, el único sector que ve reforzados sus ingresos son las fundamentalmente madres de chicos de menores de 18 años. Esto alcanza, como cada madre tiene en promedio 2 hijos de esto, vos estás hablando como mucho de un universo entre madres e hijos de 4 millones. En un país con casi, que la medición que ya quedó vieja, había 12 millones de pobres. O sea que en este contexto vas a reforzar un poco la asistencia a un sector pequeño del gran universo de pobres indigentes y en el contexto de que están previendo una mayor protesta social, previendo un clima de época, porque hablábamos de eso con Beliboni, y si uno ve las encuestas que sacó ahora la Facultad de Psicología, sobre todo en el votante de Milei, este tipo de medidas son muy apoyadas. Es más de la mitad de la población apoya el corte de calles, apoya estas medidas y ese apoyo se ve todavía muy reforzado en el votante de Milei que apoya esta medida en más de un 90%. Bueno, en respuesta a esto, mañana los movimientos sociales, el Polo Obrero, hablábamos con Beliboni muy temprano, lo que van a hacer es salir a marchar igual. 4 de la tarde parten de Congreso hacia Plaza de Mayo, Polo Obrero, otras organizaciones sociales y la izquierda que se suman en este primer desafío y digamos, pulseada que se va a dar mañana en la calle con este nuevo clima de época en la que el gobierno, en un contexto de mucha crisis social, lo que plantea es que a cualquiera que marche mañana le van a sacar